Bienvenidos a Navegando en la Fe, un espacio multiplataforma para reflexionar, compartir y fortalecer nuestra vida espiritual. Saludos y bendiciones, queridos hermanos, queridos amigos, querida familia, querida comunidad cristiana de los hijos de Dios. Saludos a todos los bautizados. Es una alegría estar aquí en Navegando en la Fe junto a estas dos mujeres, Naomi y Andrea. ¿Qué tal están? Pues muy bien, padre. Feliz de tenerlo de regreso. Bueno, ya veo que tengo un coro. Muy bien, padre. Solemos hacer eso. Con Naomi creo que pasamos demasiado tiempo juntas y por eso siempre nos coordinamos al hablar. Hay que tomar distancia de esta muchacha. Yo creo que necesitarían separarse un poco. Vamos a hacer lo posible para que se distancien. Sí, por eso ustedes en medio. La gente piensa que somos hermanas. ¿Nos parecemos, padre? No, ¿verdad? Usted que nos conoce, ¿verdad que no? Depende del día, cómo andamos vestidas y eso. En lo terrible, sí. Sí, padre. No nos exhiba aquí. Perdón. Solo porque lo exhibimos usted en el primer programa no tiene... pensamiento en voz alta. Se tardó un poquito, la verdad. Yo iba a decir en lo terriblemente amorosas por el Señor. Sí, en eso sí tiene toda la razón. Que no me somos idénticas, no sí. me Perdón, padre, no me dejan terminar. Perdón, es que así tendemos a ser las mujeres un poco impulsivas. Una alegría de estar aquí con ustedes otra vez. Este jueves estamos a las 11:07 de la mañana a través en vivo de La Voz de Suyapa, Suyapa FM Estéreo y luego en repetición por Suyapa TV y las redes sociales de Suyapa Medios. Así que estamos muy contentos de estar navegando en la fe, esta experiencia que está iniciando en este tiempo de Cuaresma. Depende de la respuesta del pueblo de Dios. ¿Nos dejan o no nos dejan? Yo creo que sí nos tienen que dejar, padre. Yo, la que más saca provecho de este programa somos nosotros aquí aprendiendo. Y yo sé que la gente que nos está viendo también aprende sobre esas dudas que tenemos. Ya hablamos la primera vez de si era bueno cuestionarse, ¿se acuerda, padre? Por supuesto, y hemos dicho que hay que ser capaces de dar razón de nuestra esperanza, como nos enseña el apóstol Pedro en la Sagrada Escritura, ¿no? Yo tengo una pregunta muy importante, padre. Antes de las preguntas, vamos a dar los números de teléfono que nos quieren contactar. Por aquellos que están escuchando, que están siguiendo la transmisión. Vaya, pues, nos pueden llamar, padre, es que no se aprenden los números ustedes, qué barbaridad. 2257-2444, ese es para llamadas nada más. 2257-2444. Y Andrea tiene por allá un teléfono al que nos pueden escribir, que es el número 9500-0175. 9500-0175. 9500-0175. No, sin trampa. Ahí está, para que puedan escribir y mandar su mensaje. Que nos puedan escribir. ¿Quieren llamar en vivo ahora aquí a la cabina? También pueden llamar 2257-2444. 2257-2444. Muy bien. Así que todos, para que quieran compartir, navegar con nosotros en la fe, en este espacio tipo podcast, donde queremos discernir, preguntarnos, dialogar, aprender sobre nuestra fe. Es importante. A mí, en la experiencia sacerdotal, me he dado cuenta que a la gente le da pena preguntar. Le da pena preguntar porque no sé, sienten que deberían de saberlo, pero no lo saben. Sí, y se quedan con la duda. Quedan con la duda. Y en lugar de ir y preguntar, y hay gente que incluso se pregunta sobre cómo santiguarse, persignarse, cosas de este tipo, ¿no? Que no saben cómo hacerlo y se queda con la duda. Bueno, este espacio Navegando en la Fe tiene como objetivo precisamente poder preguntarnos. Digamos que uno de los temas principales aquí es la duda. La duda. Sí. Es que es importante saber si nos podemos o no cuestionar. Yo creo que, como dijo el padre del primer programa, es bueno cuestionarse. Sí, para aprender. Para aprender. Todo deseo de aprendizaje es positivo. Sí. Y sí, hemos dicho en el primer programa el deseo de buscar la verdad. La verdad. La verdad, en un mundo donde la verdad ha perdido su fuerza porque la han desvirtuado a base de sofismas, eufemismos. Es un mundo, bueno, entiendo que estas palabras son conocidas también por todos. Un sofisma es una mentira revestida de verdad y un eufemismo es decir algo malo de una manera elegante. Como cuando, por ejemplo, cuando se dice aborto, entonces dicen interrupción del embarazo. Es un eufemismo totalmente. Terrible. El aborto es un asesinato, esa es la palabra real. Sí. Asesinato. Es un eufemismo decir interrupción del embarazo. Sí. Eso está mal. Porque no hay que hablar con la verdad. Cuando algo se interrumpe, continúa, ¿no? En el aborto no continúa el embarazo. Es cierto. ¿Sí o no? Sí, tienes toda la razón. Interrumpimos este programa Navegando en la Fe para la cadena nacional. Pero luego continúa. ¿No es así? Exactamente. Bueno, la interrupción entonces es un eufemismo. Sí. Naomi me decía que tenía una pregunta. Naomi tenía la primera pregunta muy importante, padre. Nos escuchó el jueves pasado. No.
Claro que les escuché. Claro que les escuché. Por una misión particular no pude estar, lo lamento, tuve que salir del país esos días y ya no pude estar. Pero claro que les estaba escuchando. Por eso le invitamos a todos a descargar la aplicación de Suyapa Medios, que la encuentran en Google Play y en App Store. Ahí la pueden descargar. Y yo estaba en otro país, en otro lugar del mundo, escuchando el programa. Muy bien. Yo soy testigo de que el padre nos escuchaba porque dijo el padre, hay que ayunar de hacer selfies, dijo el padre por ahí. Hay que ayunar de tomarnos tantas fotografías, dijo el padre. Oigan, es que es una locura. Ayer fui a celebrar el Día del Padre con mi papá, gracias a Dios, a quien saludo, don José Antonio Chavarría, seguramente está escuchando el programa. Fuimos con mis hermanas y mi mamá, y es una locura. Todo el mundo tomándose fotos. Ahora, uno no puede pasar desapercibido. Luego, en la noche, me puse a ver un poco los estados y resulta que yo salgo en la foto de otra familia allá metiéndome una cucharada de espagueti en la boca. No puede ser. No. Es una locura el tema hoy en día de las fotos, de las selfies. Es que es increíble. Fotos a la comida, fotos a los pies, fotos a la verruga, fotos a la espinilla. Sí, es cierto. No puede ser. Cierto. Fotos a los Hay que enfocar pies, esa energía en otras cosas, ¿verdad, padre? ¿Cómo? Hay que enfocar esa energía en otras cosas. Hombre, por supuesto hay que saber qué fotografiar además. Sí. Llenar el teléfono de un montón de fotos que no tienen sentido. Y que no vamos a utilizar nunca. Sí, y que no vamos a utilizar nunca. Y además, ¿por qué hay que compartir con todo el mundo? Todo con lo que todo hacemos. el mundo, todo lo que hacemos. Un poquito de privacidad. Yo me sentí invadido de mi privacidad cuando salí en la foto de otra gente que estaba ahí. Ahora ya todo el mundo sabe dónde yo fui con mi papá a comer. Y que comió pasta. Y que comí pasta, y claro, porque estaba con la boca, con el espagueti en la boca. No, es triste. Oiga, queridos hermanos, hay que tener discernimiento. ¿Se han fijado? En la Santa Eucaristía, si lo llevamos a este otro nivel, la gente no vive el misterio por estar tomando fotos. Es cierto. Por estar haciendo videos. Ok, está bien si nosotros que estamos en el mundo de las telecomunicaciones, pues tenemos que hacer algo, tomar una foto para luego publicar. Bueno, con medida, nada con exceso, como dice el eslogan de la cervecería, creo que es. Todo con medida, nada con exceso. Pero no es posible que vayamos a la vivencia de esto. Miren, yo lo vivo en las bodas. En las bodas es una locura. Sí. Nadie le presta atención a la boda por estar tomando fotos. ¿Sabes qué es lo peor que me ha pasado? Ni los novios me prestan atención. Porque están... Hablando en serio. Está pendiente del fotógrafo. Yo no sé si les he contado que después de Navegando en la Fe quiero crear un espacio que se llama www.loquecallamosLoscuras.com. Que son esas cosas que solo los curas sabemos o que nos pasan y que todo el mundo ni se entera. Sí. Pero yo allá he preparado mi homilía. Emocionado el padre. Reflexiones. He estado 1 hora viendo, 2 horas viendo qué le voy a decir a los novios porque dicen, y lo hago así, que es el día más importante de sus vidas. Y entonces yo me preparo y voy y ¡pam! ¿Y ellos qué están haciendo? Modelando para el fotógrafo. No les interesa nada de lo que yo estoy diciendo. No puede ser, no es posible. Y luego, que es lo peor, si le digo algo al camarógrafo, se enojan. Y ahora tengo la fama en Santa Lucía que el padre es enojado. Madre mía. Qué barbaridad el padre. Sí, eso, si ustedes supieran lo enojado que es el padre. No, claro que no. El padre no es enojado. Yo me he confesado con el padre José Antonio y no es enojado. ¿De verdad te has confesado con él? Sí, yo me he confesado con el padre. Gracias a Dios no me acuerdo. Gracias a Dios. Es que no tiene que acordarse, padre. Yo me he confesado con el padre. Que de los pecados normalmente, evidentemente que no me acordaría, pero tampoco de que te confesaste conmigo. Sí, me he confesado como 2 veces. El padre perdona y olvida, así que tómenlo en cuenta. O sea que no fue grave la confesión, si no sé que me acordaría. Grave. Sí, bueno. No lo sé, pero yo una vez le pregunté, padre, ¿verdad que usted es enojado? Y me dijo, no, yo en Eucaristía soy bien, directo. Sí, pero en confesionario yo soy más relajado y confirmo que sí es así. Fíjate que es cierto, a mí me encanta el tema de la predicación. Me encanta predicar y me encanta anunciar la palabra de Dios con claridad. Yo creo que vivimos en una sociedad donde hay que hablar con claridad. Porque la ambigüedad hace más daño. Entonces hay que hablar con claridad. Entonces a mí la predicación me gusta predicar bien, fuerte, con claridad. Pero en la reconciliación es el momento de la misericordia. Sí. No me corresponde emitir juicios, no me corresponde juzgar a nadie. Yo creo que el simple hecho, y esto se lo digo a todos los que nos están escuchando, que sientas el deseo o que Dios haya puesto en tu corazón el deseo de reconciliarse contigo. Yo como confesor eso lo veo
valioso. Es decir, que tú tuviste el valor de ir delante del sacerdote a abrir tu corazón para decirle a Dios, Dios, me he equivocado, te he fallado. Y es verdad, Señor, es otra vez. Y probablemente es lo mismo, Señor. Pero tomaste el valor de ir a abrir tu corazón y decirle a Dios, hoy eso es algo fantástico como para que yo como sacerdote venga y te diga, otra vez. No. Es decir, a mí me corresponde decirte, aquí están las puertas de la misericordia de Dios abiertas de par en par. ¿Saben qué es bello? El capítulo 15 de Lucas, se lo recomiendo a todo el mundo, del versículo 11 y siguientes. Está la historia conocida como el hijo pródigo. Pero más que el hijo pródigo, muchos biblistas le han querido llamar el Padre misericordioso. Porque la centralidad del texto no está en este hijo que vuelve. La centralidad está en la figura del Padre. ¿Y qué perdón? Claro, porque el Padre, perdón que me emocioné con esto, pero déjenme termino el discurso, que vamos a hablar de la oración. Por cierto, vamos a hablar de la oración. ¿Le pueden llamar a qué número? No? Al número 2257-2444 para que pregunten todo lo que tengan dudas sobre la oración. Aquí el Padre está dispuesto. ¿A dónde nos pueden escribir? Y al WhatsApp nos pueden escribir al 95000175. Vamos a ver dentro de unos minutos si ya hay mensajes. ¿Cómo el Padre está dispuesto? Todos estamos dispuestos a contestar. Sí, todos. Pero bueno, usted les decía, en esa imagen del capítulo 15 de Lucas, en ese texto del Padre amoroso, hay una imagen que a mí me conmueve tanto, porque me la puedo imaginar. Dice el Evangelio que el Padre ve cuando su hijo viene a lo lejos. ¿Qué quiere decir? Este hijo que se había ido, que le pidió la herencia, se la fue a malgastar, dice el texto, de una manera desordenada, y que cuando sintió hambre fue y trabajó en las porquerizas y el hambre lo motivó a volver, y volviendo su padre lo mira a lo lejos. ¿Qué quiere decir si lo vio a lo lejos? Que lo estaba esperando. Oiga, y este es Dios que te está esperando siempre. Dios te está esperando siempre, no tengas miedo. Estamos en la Cuaresma y vamos haciendo esta antesala porque el próximo jueves podemos hablar del sacramento de la reconciliación. Pero vamos a hacer esta antesala ya para quedarnos picaditos. Pero es este Padre que te está esperando siempre, aunque le hayas dicho, para mí, papá, tú estás muerto. Porque ¿cuándo recibe una persona la herencia? Sí, cuando muere. Cuando muere, ¿no? Cuando muere, le dice, papá, dame mi herencia. ¿Qué le dijo? Para mí, papá, tú estás muerto. Y el papá lo está esperando. Y cuando lo mira, dice, es que Lucas lo pone de una manera tan bella. Dice, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Es que yo me puedo imaginar esa imagen. Y puedo experimentar que este es el Dios en el cual nosotros creemos. Totalmente. Y me ofende, verdaderamente se los confieso, cuando la gente quiere creer en un Dios castigador, en un Dios que te rechaza, en un Dios que te condena, que te cierra las puertas. Esto es un total fracaso sobre el mercadeo que le hemos hecho a nuestro Dios. O sea, aquí tenemos que cambiar, hay que hablar con el departamento de marketing de la Iglesia Católica. Sí. Porque le han hecho un pésimo marketing. Le han hecho un pésimo marketing. Es decir, este es el Dios nuestro, el que sale, te abraza, te besa, ¿no? Aunque ya te lo abandonaste, lo dejaste. Y luego dice, póngale un vestido nuevo, unas sandalias nuevos, un anillo en la mano. Luego, el otro jueves, hablamos de texto para ver qué significa todo. Padre, hablando de eso, de que ya que entramos al tema de Dios, la oración y todo eso, yo tengo una consulta. Pero una cosa, pero Naomi tenía una consulta. No, la pregunta es si nos había escuchado. Esa es la más importante de todo este podcast. Sí, nos escuchó el Padre. Por supuesto, por eso hay que descargar el app de Suya para Medios. Sí, yo tengo una consulta. Anoche, antes de dormir, acuérdense que dijimos que íbamos a ayunar también de las redes sociales, ¿se acuerda? Sí, entonces anoche me acosté, dejé el teléfono a un lado, no tenía sueño todavía, pero me acosté y estaba orando y decía yo, Dios mío, te pido, y empecé a platicar con el Señor. Y después, ¿a quién le estoy orando? Dije yo. Y mi pregunta va a eso, Padre. Cuando nosotros oramos y decimos, confío en Dios, en Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿esas tres figuras son diferentes, Padre? Wow. Me fui muy adentro, muy profundo. Creo que este era el último tema del podcast y Andrea pues lo acaba de... Es como el capítulo 750 del podcast. No hemos aprendido ni a persinarnos. Es que consulto. Sí, yo la verdad mi pregunta era ¿por qué? Porque es importante que oremos. O sea, pero Andrea se me fue ya para... Es que pregunto porque me suele pasar, y lo he hablado mucho con Faye, que es nuestra coordinadora, para mí una gran amiga, y he hablado mucho de ese tema, de a quién es, o sea, cuál
¿cuál es esa diferencia? ¿Son lo mismo? Y hemos como profundizado. Pero yo sé que hay mucha gente que tiene esa duda, porque uno se persina y empieza, no, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ok, una pregunta. ¿Respuesta de catequesis de primera comunión o respuesta de facultad de teología? No, respuesta de facultad de teología. ¡Madre mía! Hay que preguntar aquí. Vamos si a una pausa porque el padre tiene que leer ciertas cositas. No, sí, también. Pero nos dan chance en 2 horas de programa. Es un tema profundo. Virgen del Carmen. Primero, respuesta corta de la catequesis. De catequesis. Nosotros dirigimos nuestras oraciones al Padre por mediación del Hijo en el Espíritu Santo. Es como una cadena. Es decir, nosotros nos dirigimos al Padre. Al Padre. Por mediación del Hijo en el Espíritu Santo. Hay que recordar que el Hijo es el mediador entre el Padre y la humanidad. Ahora bien, recuerda que nosotros creemos en un solo Dios, que es un Dios trino, que está en 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es un solo Dios trinitario. Ahora, esto es no fácil de comprender, aunque no inaccesible, que es un poco lo que hablábamos en el primer podcast, si lo recuerdan, sobre el misterio. ¿Por qué? Porque el misterio no es algo que sea inaccesible. Repito ese concepto, sino es algo que no podemos agotar. Entonces, esta vez lo voy a preguntar la próxima semana, para ver si se acuerdan. El misterio no es que sea inaccesible. El misterio es accesible. Lo que no podemos es agotarlo. Les voy a contar una historia rápida que yo creo que todos los padres lo cuentan en la celebración de la Santísima Trinidad, que es un día que va a San Agustín, caminando a la orilla del mar, va caminando, preguntándose sobre cómo comprender el misterio de la Trinidad. Un solo Dios en 3 personas. Un solo Dios en 3 personas. Entonces, este Dios en 3 personas, ¿cómo lo puedo comprender? Si es Padre, es Hijo, Espíritu Santo, pero es uno solo. Entonces va San Agustín caminando por la orilla del mar y mira que adelante hay un niño que tiene un hoyo abierto en la arena y va y corre y con una conchita toma agua del mar y la echa en el hoyo de la arena. Y entonces esto le llama la atención a Agustín. Se acerca Agustín al niño y le pregunta, oye, ¿qué haces? Y le dice el niño, tratando de meter el agua del mar en este agujero. Y entonces Agustín no quiere, pero ¿qué te pasa? Esto es imposible. Eso no puede hacer. ¿Cómo vas a meter en este pequeño agujero toda el agua de ese mar? Y el niño le dice a Agustín, pues pasa lo mismo contigo. ¿Cómo vas a meter en tu pequeña cabeza todo el misterio de Dios? Entonces, es eso, ¿no? Es decir, el misterio lo podemos adentrarnos en él, conocerlo, aprender. Lo que no podemos es agotarlo. Eso para tenerlo, porque a veces la gente, no, es que hay que creer, la fe es ciega. No, la fe no es ciega. Ok, hemos dicho desde el principio de este programa que hay que aprender a dar razón de nuestra esperanza, es decir, que la fe tenemos que discernirla, aprenderla, comprenderla, estudiarla, tenemos que ser capaces de esto, pero saber con conciencia y humildad que nunca vamos a agotar el misterio de la fe. Entonces, el misterio de la Santísima Trinidad es esto. Entonces, en sencillo, me dirijo al Padre por mediación del Hijo, que es el eterno mediador, el Hijo, a través del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Y creemos en Dios, en un Dios trinitario, en 3 personas, que tratamos de adentrarnos en el misterio, pero nunca lo agotaremos. Pero sí podemos comprenderlo. No sé si me di a entender. Sí, yo entendí, creo que sí. Comprendí. Es importante saberlo porque cuando es que estaba anoche orando y yo, Diosito, te pido, pero... Y como uno siempre se distrae, ¿verdad? No, pero, perdón. Y quedaba como, no, pero Jesús, ayúdame. ¿Pero por qué si estoy hablando con Dios? Entonces, ¿por qué metí a Jesús? Sí, porque estoy hablando con Dios. Y después, no, Dios Espíritu Santo, ilumíname, dame discernimiento. Y ¿por qué estoy hablando con Dios? Entonces tenía como esa duda de cómo hacer esa oración. Ya que estábamos hablando, pues el tema de hoy es la oración. Aquí ya me escribieron, les cuento, nos escribió. Le escribieron a ella. Bueno, padre. Fíjese aquí, que ¿no? Sí, yo creo que nos podemos tomar un café aquí en la plaza. El saludo va para todos, perdón. Escribieron al WhatsApp, nos escribieron a los 3. A ver. Dice, hola, quiero saludarlos con mucho cariño, felicitarlos por este espacio, gracias por siempre mencionarme. Es María Fernanda Díaz. Fey, me siento muy orgullosa de ustedes. Tengo una consulta respecto a la oración. Las lecturas
de hace un par de días nos hablaba respecto a esto, de la oración, y nos decían que no dijéramos tantas palabras en la oración, que Jesús nos enseñó el Padre Nuestro y con eso sería suficiente, porque Dios ya conoce las intenciones de nuestro corazón. Pero constantemente se nos invita a orar. Normalmente yo converso de todo de la vida y el futuro, de cualquier cosa con Dios, pero con esa palabra me he puesto en duda, no sé si lo hago correctamente. O más bien, muchas veces es necesario hacer una oración en silencio para escucharlo a él. Soy Fey, nos dice. Hola, María Fernanda. Hola, Fey. Bueno, primero es que hay que comprender la oración. La oración es un diálogo. Diálogo en griego es un compuesto. Es dia logos. Es dos palabras. Dia es dos y logos es palabras. Entonces la oración, al ser un diálogo, implica dos palabras. ¿Quiénes son los que dialogan en la oración? Dialoga Dios con la persona con Dios. Nosotros normalmente dirigimos nuestras oraciones, lo que brota de nuestro corazón, a partir de nuestras necesidades, nuestras inquietudes. La pregunta es ¿dónde escuchamos a Dios? Ese es el tema. Porque una cosa, yo estoy seguro que todo el mundo le habla al Señor, la mayoría. A veces hasta vas en el auto y le hablas al Señor. En tus ratos le hablas al Señor. Hasta uno dice así, Diosito, ayúdame. Así de, ay, Señor. Hola, Dios, soy yo de nuevo. Soy yo de nuevo. Está, pero ¿cuándo te permites escuchar al Señor? Eso es importante. Porque yo creo que es uno de los vacíos en la oración. Cuando yo lo escucho a Él. ¿Cuáles son los caminos? Entonces, esta sería una pregunta que ustedes creen. Ahora yo les lanzo la pregunta para contestar a Fey. Ya luego vamos al Padre Nuestro. Pero ¿cuáles son los caminos ustedes que creen o que ustedes han experimentado quizás, y los que nos oyen también nos podrían comentar, la voz de Dios? ¿Dónde has escuchado a Dios? Porque si la oración es un diálogo, yo tengo que escucharlo a Él también. Entonces, ¿tú dónde los has escuchado? A ver, ustedes, ¿dónde lo han escuchado? En el prójimo quizás muchas veces. Bueno, el prójimo es... Ahora habría que ver qué prójimo. Sí, no. En el prójimo como el Padre José Antonio, sí, por los ejemplo. Padres, No, pero esto es verdad. tal vez No, ese puede ser los niños, muchas personas, veces. tu padre, tu madre, un amigo, una amiga, un compañero. Es decir, en la voz de su yapa. Cuando uno va a Eucaristía, Padre, bueno, escucha la respuesta. Pero claro, pero en la Eucaristía, ¿con qué te enfrentas? Que era uno de los puntos a los cuales quería llegar. ¿Cuáles son? En la Eucaristía tiene dos banquetes. El banquete eucarístico, el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Y el otro banquete cuál es? Es el banquete de la palabra. Entonces, con el banquete de la palabra, yo escucho la voz del Señor. Porque yo creo profundamente en que el Señor me habla a través de su palabra. Y ese es un camino privilegiado. ¿Qué es lo que pasa a veces en la iglesia? El eterno desconocido es la palabra del Señor. Pero antes tenemos... que tenemos un minuto. Nos dan un minuto nada más. Entonces, la palabra de Dios es el desconocido en la iglesia. Nos cuesta leer la palabra. Y fíjense que una cosa interesante, y perdón que lo diga de esta manera a modo de crítica, pero es la verdad. ¿Quién determinó que la Biblia tiene 73 libros? La Iglesia Católica. ¿Quién dijo que estos 73 libros eran inspirados y eran palabra de Dios? La Iglesia Católica. ¿Quién tradujo del hebreo y el griego al latín la palabra de Dios? La Iglesia Católica. ¿Quién tradujo en las lenguas vernáculas, es decir, las lenguas de todo el mundo, la palabra de Dios? La Iglesia Católica. ¿Quién ha decretado como que son 73 libros, no pueden ser más, no pueden ser menos, como un dogma de fe? La Iglesia Católica. ¿Quién lee la Biblia? Los evangélicos. Esa es la verdad. Perdón que lo diga, y lo digo con mucho dolor y mucha tristeza, pero nos hace falta un recorrido muy grande a nosotros para... Por eso el Papa Francisco dice algo tan bello. Dice, anden ustedes un evangelio chiquito en la bolsa, en la cartera, y cuando tengan un tiempo saquen el evangelio y léanlo, porque es el lugar donde Dios te habla. Estamos hablando de la oración. Nosotros vamos al Santísimo, le hablamos al Señor, le lloramos, le gritamos, le hacemos hasta, que vamos a hablar de eso en el siguiente segmento, hasta zafarrancho como niños caprichosos. Como niños caprichosos, honestamente. Sí. Pero ¿cuándo escuchas la voz del Señor? Sí, no. Uno tiende mucho a quejarse con Él, pero no es como que después le pone atención a lo que... Y después, nos pasa algo mal y decimos, Dios, no me escuchaste. Ajá, y exactamente. No hemos escuchado la palabra. Y con ese no me escuchaste nos vamos entonces a la pausa y volvemos.
Estamos de regreso en Navegando en la Fe, aquí con Naomi y con el padre José Antonio, que estábamos teniendo una conversación ahí muy amena y muy profunda. Pero creo que padre Naomi tenía una consulta. Después de que yo le pregunté, Naomi me dijo que tenía una consulta, tenía su primera pregunta y me fui muy profundo, dijo Naomi. ¿Cuál era esa pregunta? ¿Por qué es importante orar? Bueno, importante la oración porque nos mantiene, fíjense, una cosa muy importante. Vaya, vamos a hablar, sé que lo mencionaron, el domingo pasado, en la lectura del Evangelio, encontramos la transfiguración del Señor. Fueron a misa, ¿verdad? Si no, son filisteas. A ver, padre, pero no nos regañe. Filisteas incircuncisas. A ver, vean, filisteas incircuncisas, que la vi que no fueron. No, voy a pensar que sí fueron. Sí fuimos. Bueno, sí fueron. Perdón, entonces, ¿en qué hablaba el domingo el texto de la transfiguración? Hay un elemento interesantísimo sobre ese texto de la transfiguración. Y es que los apóstoles estaban dormidos. Y fíjense que en los momentos importantes de la vida de Jesús, los apóstoles están dormidos. Ven lo que les pasa, por ejemplo, cuando está Jesús orando en Getsemaní. Dormidos. ¿Qué hacen dormidos? No pueden ni una hora. Yo le agregaría dundos. ¿Qué les pasa? Despiértense. ¿Qué les pasa, no? Pero estaban orando dormidos. No, que está... Bueno, eso solo a San José le ha regalado el Señor, que lo celebramos el día de ayer. Pero fíjense, en la Biblia estar dormidos no es cosa buena. Ay. Aunque a nosotros nos gusta dormir, a mí me gusta dormir. A Naomi le gusta. A mí me encanta dormir. Sí, a mí también. Es decir, entonces, aunque nos gusta dormir, en la Biblia no es cosa buena dormir. No es cosa buena dormir. Entonces, es decir, estaban adormitados, dice los apóstoles. Y entonces, ¿qué pasó? No entendían qué estaba pasando. ¿Qué es la oración? La oración es estar alerta. La oración es estar en diálogo, en conexión con el Señor. ¿Por qué? Fíjense que en la transfiguración, ¿qué pasó? Yo le llamé a mi homilía ese día la irrupción de lo eterno en lo temporal. La irrupción de Dios en tu temporalidad. Es decir, Dios que quiere irrumpir y no entrar, es irrumpir, porque irrumpir es como aquello que entra con fuerza. Entonces, Dios que quiere entrar con fuerza en tu vida, pero tienes que estar alerta, atento. ¿Y qué te mantiene alerta, atento, en conexión con el Señor? La oración. La única manera de mantenerte conectado, si lo usáramos en términos tecnológicos, modernos, de jóvenes, para vernos un poquito más chill, diría estar en línea con el Señor, estar online con Él, es la oración. O sea, orar, por eso es importante, porque te mantiene online con el Señor. Padre, pero para orar, ¿cómo sería mejor orar? Yo con mis propias palabras o siguiendo como, por ejemplo, el Padre Nuestro, el Ave María, una oración en específico, o que uno lo haga como desde el corazón, por ejemplo. Fíjate que a mí el tema de la expresión, ¿qué es mejor dentro de la iglesia? No me encanta, porque hace ver como que hay otras cosas que no son tan buenas. Pero la verdad es que la espiritualidad, la relación con Dios, depende mucho hasta de la personalidad. Mucho de la personalidad. Te puedo dar un ejemplo. Yo voy a la capilla del oratorio todos los días a orar, pero yo no soy de estar tantas horas en el oratorio. Recuerdo que en el seminario eso me ponía en crisis, porque yo miraba a unos compañeros que estaban 1 a 2 horas en el oratorio y me quedaba impresionado. Porque yo, después de hacer mi ratito de oración, ya me sentía un poco como... Ansioso. Sí, ansioso de estar. En cambio, el seminario es un lugar espléndido, tiene un bosque. Yo me iba a caminar al bosque y ahí hablaba con el Señor. Y podía pasar horas ahí hablando con el Señor, caminando. Esa es como mi espiritualidad, mi manera de orar, que responde a mi propia personalidad. Yo creo que los que nos escuchan deberían de entender que lo importante es orar. Si hay quienes se les hace más fácil oraciones que ya han compuesto otros, pues ya está, que recen con esas oraciones. Pero el tema es que recen. Si hay otros que lo que les gusta es la lección divina, leer el texto y orar con el texto y hacerse diálogo con el Señor, que lo hagan. Si hay otros que lo que les gusta es esta espontaneidad, que lo hagan. Hay quienes yo conozco, no sé si ustedes lo han hecho, que escriben sus oraciones. Yo le he recomendado a muchos hermanos que tienen estos diarios. Entonces, a diario, dile, hazle una cartita al Señor. Si esto es lo que te gusta, porque hay gente que le gusta escribir, entonces hazle una cartita al Señor. Mi cartita para el Señor hoy, que es tu oración. Mira, Señor, te agradezco, te pido perdón, te doy gracias nuevamente porque ya me acordé de otra cosa y ahora te encomiendo. Sí, es que ahorita que mencionó Andrea que ella se divagó un poquito cuando estaba orando anoche, a mí me pasa mucho eso. O sea, yo a veces hablo con Dios
y se me va la onda y pienso como, pucha, se me olvidó sacar la camisa. Perdón, Dios, estaba con vos, ¿verdad? No, y tal cosa. Y me pongo a pensar como en otra cosa o le cambio el tema. Entonces no sé si eso también es válido, está bien. Me tengo que enfocar más. No, claro, hay que intentar concentrarnos, pero hay que buscar el espacio que más se adapte a nosotros. Yo te voy a decir una cosa, yo tengo muchos momentos místicos con la música. Y me encanta la música de todo tipo, pero para orar, me fascina escuchar música. Yo soy promotor de la música católica, como ustedes no tienen idea, porque a mí me encanta. De hecho, ya que se los confieso, a los jóvenes yo les pongo de penitencia escuchar una canción. ¿En serio? Una canción de algún grupo católico. Esa es la penitencia. Además, así dejan de escuchar otras cosas y se ponen a escuchar cosas más productivas y positivas. Pero, Naomi, los números de teléfono para ver si alguien nos llama o nos manda un mensaje. Hoy no nos han escrito, raro. No, porque no nos han escrito, qué raro. Solo pero les voy a repetir el número, 95000175 para mensajes, 95000175. Y si nos quieren llamar, que no hemos recibido llamadas en el podcast, porque no sé por qué la gente no nos llama, tal vez están dormidos, ¿verdad, padre? Están trabajando. Pero nos pueden llamar al 2257-2444. 2257-2444, como niños de primaria. ¿A ustedes cómo les gusta orar más? Fíjese que, bueno, generalmente en la noche estoy haciendo esa dinámica que dijimos de no estar tanto en el teléfono por la noche. Y a mí me gusta mucho orar cuando estoy muy ansiosa, cuando estoy así, me gusta mucho orar al Padre Nuestro y a la Ave María. Siempre digo como es la única manera de calmarme, de cuando estoy muy ansiosa, muy desesperada, la única manera de calmarme es de esa forma, de estar orando el Padre Nuestro y la Ave María. Rezo 2 Padre Nuestro, 2 Ave María y se me fue la preocupación, se me fue todo. Pero generalmente por las noches oro platicando, como un diálogo natural, me sale como Diosito, y te quiero dar gracias por eso, y en la mañana igual como Diosito, buenos días, contigo me levanté, contigo me acosté y aquí estoy de nuevo. Entonces sí me gusta mucho el diálogo y cuando estoy muy ansiosa me gusta rezar el Padre Nuestro y el Ave María. De esa manera, Naomi. No, yo soy más de rezar como platicando con él. Yo no rezo mucho ni el Padre Nuestro ni la Ave María, sino que como más como plática con él. Pero estábamos hablando, padre, ya que, o sea, este tema tan importante de la oración. ¿Cuándo recibimos esas respuestas? El tiempo. ¿Nos desesperamos? ¿Qué hacemos mientras esperamos esas respuestas del Señor? Cuando le pedimos algo al Señor en oración. Porque, como les contaba en la pausa, o sea, yo hace 6 años tenía un trabajo, estaba en otra empresa, y yo me acuerdo que cuando yo llegué a esa empresa, yo llegué por un contrato temporal, no era una permanencia ni nada, era más como una pasantía, algo así. Y yo antes de bajarme del carro, cuando llegué a trabajar, me oré con él y le dije como, Dios mío, yo vengo aquí a este trabajo a demostrar mis capacidades y que me dejen trabajando permanente, porque yo necesitaba el trabajo. ¿Adivinen cuánto tiempo duré en ese trabajo? No sé. 2 meses. 2 meses y me mandaron aquí, o sea, me llamaron de Suyapa, me llamaron de Telebásica y dije, bueno, aquí ya llevo más de 6 años acá, ya llevo 6 años y un poquito más. Entonces, ese tiempo yo dije, me voy a cambiar a este trabajo porque voy a tener la oportunidad de estudiar, estando en los medios católicos, voy a tener la oportunidad de estudiar. Y empecé a estudiar hasta este año, 6 años después de esa oración que yo le hice al Señor, Padre. 6 años después yo veo como esos frutos de esa oración. Entonces me voy a eso, ese tiempo de oración. Nosotros queremos todo que sea rápido, pero ¿cómo podemos hacer para esperar mientras el Señor nos da esas respuestas a esa oración? Ok. Lo primero es cuáles son las respuestas del Señor, para que tengamos claro este tema, ¿no? Y me encanta explicar esto. ¿Por qué? Porque el Señor tiene 3 respuestas. Cuando pedimos algo, sí, te lo concedo porque te conviene para tu salvación. Yo lo sé, así que te lo concedo. No, no te lo concedo porque no te conviene para tu salvación. Pero Señor, es que yo lo sé más que tú. Pero es que no seas necio, no seas necia. Porque luego hacemos el berrinche. Sí. ¿No? El berrinche, como los niños cuando no les compran un dulce en el supermercado, que se tiran al suelo y tal. ¡Ah, porque Dios no me ama, Dios no me escucha! Como decía antes de la pausa, no me escuchaste, Dios. No me escuchaste, Dios. Es decir, exacto. Es decir, porque Dios puede decirnos, sí, te conviene. Esto que me pides es válido para tu salvación, te lo concedo, porque yo sé más que tú. No. Y aunque me haga berrinche, que no, porque yo te conozco y sé que no conviene para tu salvación. Yo conozco el proyecto en tu vida. Y la tercera respuesta tiene que ver con tu testimonio. Sí, te lo concederé, pero todavía no,
cree, ten paciencia. Entonces, estas son las 3 respuestas de Dios. Y sí, y no es fácil. ¿Saben por qué? La paciencia es un don. Sí, hay que pedirla al Señor. Sí. ¿Sabes? Y Dios da muchas pruebas. Hablando de esa paciencia. ¿Sabes qué le pasa? Ahora, antes que digas de eso, es que nosotros vivimos en la cultura de, claro, recuerdan que el comercial, perdón, que no le estamos haciendo propaganda, no nos paga nada, pero... Pero deberían. Bueno, sí, decía, la cultura de Claro era fácil y rápido, ¿se acuerdan? Fácil y rápido. Esa es la cultura de hoy, Sí, fácil sí. y rápido. Eso es lo Pero es que sentimos que el tiempo se va bien rápido, padre. Sí, y sobre todo los jóvenes. Siento que sobre todo los jóvenes que somos como más ansiosos, los que nos estamos acercando a la iglesia, es como, bueno, se lo pido a Dios, ¿cuándo me lo va a dar? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Dios mío? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a tener esa respuesta? Creo que esa es una. Y lo otro, padre, es que qué difícil también, o sea, como dice Naomi, la paciencia es un don, esperar esas respuestas, porque al final de cuentas tenemos que hacer eso, pues esperar esas respuestas. Solo Dios sabe cuándo nos la va a dar, pero sí es difícil esperarla. O cuando nos conviene, como dice el padre. Aquí Sí, tengo... claro, porque Dios es el que sabe cuándo nos convienen las Exactamente. cosas. Entonces, que te dé la paciencia para confiar y creer, ¿no? Aquí tengo un mensaje que nos escribieron a nuestro WhatsApp. Gisela Romero nos dice: buen día, a mí me enseñó mucho el taller de oración, ya que me recordó el tiempo de mi juventud en los grupos de jóvenes. Y como hija Benjamín menor, me ayuda mucho, y cada vez que se recibe Dios va enseñando su insondable misericordia. Sí, claro, que hay diferentes talleres de oración que te van dando algunas pautas para orar, algunos mecanismos, por ejemplo, la oración de perdón, de sanación, la oración contemplativa, la oración en silencio, la oración delante de Jesús sacramentado. Ahora tengo otra pregunta. Cuando nosotros vamos al Santísimo, a mí me pasa mucho esto. Recuerdo que escuché en una Eucaristía que decía el párroco, vayan al Santísimo y hay que practicar más el silencio también en el Santísimo. Sí. Pero yo, padre, yo soy de la que llega Escandalosa. y empiezo a llorar. Ay, Diosito, ¿por qué? Y empiezo. Me disculpo. Porque, o sea, uno solo se da cuenta de estas cosas hasta cuando va a Eucaristía, ¿verdad? Y practique más el silencio cuando van al Santísimo. Es Pero que yo no puedo, padre. de seguro escucho a Andrea, yo creo, padre. Yo no puedo, padre. Yo confieso, mira, a mí es bien duro estar en el Santísimo y no orar. O sea, y no estar platicando. Pero fíjate que es una cosa donde tenemos que profundizar en esto, en el silencio. Hemos dejado de hacer silencio. Y claro que estamos tan aturdidos de todo. Hoy me daba risa porque alguien me mandó creo que fue mi hermana que me mandó un video donde decía, mi papá, cuando me voy a subir al carro, revisa los frenos, revisa el aceite, revisa las luces, revisa el no sé qué, el kilometraje. Y sale yo, mi mente, que mi teléfono se conecte al Bluetooth para escuchar música. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que escuchar música, tenemos que estar conectados, ir viendo el ruido. Ahora tenemos el smartwatch que nos hace que los mensajes lleguen a la mano. Sí. O sea, todo el tiempo no hay tiempo para hacer silencio. Sí. Para poder escuchar la voz del Señor. Y la Sagrada Escritura, la oración bíblica, nos recuerda, por ejemplo, que a Elías en la montaña Dios le habló en el silencio. En silencio. Hay que ser capaces de tener momentos. A ver, que si no puedes, en tu caso, Andrea, no puedes hacer un rato largo. Bueno, pues pronto un ratito. 5 minutos delante del Señor, solo contemplándolo. Él se irá manifestando. O eso que dice en la noche, ok, ahorita que estamos en Cuaresma, vamos a apagar el teléfono a las 9, no voy a poner la televisión, no voy a poner nada. Me voy a sentar en algún lugar tranquilamente, me voy a recostar. Voy a tratar de escuchar la voz del Señor. Puedo poner una música instrumental, puedo poner algo, no lo sé. Y hacer silencio para escuchar la voz de Dios. Sí, ok, ya tengo tarea para este resto del Cuaresma. ¿Vieron, verdad? Aquí voy aprendiendo yo a orar también. Tenemos otro mensaje, padre, que dice: hola, que me conteste el padre acerca de una persona que muere y uno dice, así lo quiso el Señor. Y hay más personas que dicen que no es así, y más cuando es un niño. Mira, yo te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que nosotros, Carlo Acutis nos enseñó algo muy, muy interesante. La felicidad es un cambio de mirada. Dejar de estar viendo solo lo temporal hacia abajo y empezar a contemplar lo eterno hacia el Señor. La muerte es algo muy complejo porque es una situación límite de la vida. Y nosotros somos muy, muy pasionales, muy afectivos. Y eso es normal y está bien. Sin embargo,
hay una imagen que me enseñó a mí el cardenal que me encanta, es bien dura, pero es verdadero. Si tú tienes a un niño recién nacido, unas horas de nacido, lo tomas en tus manos, te darás cuenta de que tiene, bueno, no te darás cuenta, pero puedes pensar que tiene un número de palpitaciones contadas en su corazón. Nadie sabe cuántas son, pero tiene un número concreto y un día dejará de palpitar. Como hubo una película que se llamaba El precio del mañana, donde la gente en el brazo andaba un contador de cuánto tiempo le toca, cuánto tiempo le queda. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos. Puede ser que nuestro contador ahorita ya se está pagando. No lo sabemos. Eso solo lo sabe el Señor. Entonces, ahora, eso es, primero, una realidad. Cada corazón que nace y late tiene un número de latidos contaditos. Y se va a detener, yo te lo aseguro. En algún momento te prometo que se va a detener tu corazón. Tengo la certeza sin temor a equivocarme. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en la irrupción del mal? Porque el mal irrumpe en la vida, ¿no? El mal irrumpe en la vida. Cuando una persona viene y entra a un lugar y asesina a otros, ¿ese era el proyecto de Dios? Yo, sin temor a equivocarme, diré no. Porque el proyecto de Dios no es el mal. El proyecto de Dios no es la muerte. ¿Cuál es el proyecto de Dios? La vida. Si alguien viene bajo su libertad y elige el mal, hace daño a otro, no es el proyecto de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Una mala praxis es el proyecto de Dios. No, el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es el bien. El proyecto de Dios no es que un humano mate a otro humano. Ese no es el proyecto de Dios. Ya luego, si entramos en la casuística, bueno, tendremos muchas historias que ver. Pero lo más importante es reconocer que Dios, nuestra vida es finita, tendrá un fin. Entonces, evidentemente, la Sagrada Escritura también revela como bendición la longevidad. Pero nadie sabe con cuántos latidos viene programado el corazón, el tuyo. De hecho, desde que empezamos el programa, ahora ya se nos gastaron latidos y nos quedan menos. No habías pensado en esto, ¿no es cierto? No había pensado en eso, la verdad. Tenía ese dato sin conocerlo. Porque no tenemos, como esa película, El precio del mañana, un contador en el brazo que nos va diciendo cuánto nos queda. Si no, pensaríamos las cosas. Padre, y en el caso ahorita que está tan reciente esto del accidente del avión, hay unos que sobrevivieron, otros que no. ¿Cómo lo podemos tomar ahí? No podemos agotar el misterio de Dios. Es difícil. ¿Cuál es la soberbia del hombre? Pretender darle explicaciones a todo. No se puede. Eso es soberbia. Quiere darle explicaciones a todo. ¿Por qué? Porque es normal. ¿Por qué? Porque el ser humano no quiere aceptar. Entonces quiere encontrar respuestas para poder, desde la racionalidad, tener como... encontrarle sentido a las cosas, ¿no? Pero no es así. Hay cosas que simplemente tenemos que aceptarlas. Es decir, tenemos que aceptarlas. No podemos darle respuesta. O sea, como un niño de 5 años tiene leucemia. No lo sé. No lo sé. No pretendo darle una respuesta. Solo sé que la enfermedad es una realidad humana y que te llega y te llega. Pero sí podemos hacer, Padre, como es cierto, buscamos esa respuesta en el humano. O sea, nosotros buscamos esa respuesta como por qué le preguntamos a los que estaban en torre de control, tal vez por qué pasó con el avión, buscamos. Pero sí se puede buscar esa respuesta, Padre, en la oración. Claro, lo que hay que hacer es orar y ver y decirle, Señor, bueno, ayúdame a comprender qué pasó. Sí, y tratar de encontrar fuerza en Él y aceptarlo y entregar y reconocer que somos frágiles y temporales. Es decir... Yo realmente, Padre, desde el año pasado, como de un tiempo para acá, como desde tal vez noviembre, diciembre, yo me consultaba mucho de que porque Dios permite, como dice usted, tantas cosas que nos puedan pasar. Pero yo empecé a ver eso, ya que tocamos el tema de la muerte, como algo natural realmente. Es que lo es. Porque realmente así es. Mi papá falleció hace 13 años, Padre, y la verdad es que yo me cuestionaba mucho que por qué él, que esto y lo otro. Pero después me llegué a comprender de que realmente la muerte es parte de la vida, pues, o sea, al final de cuentas vamos a llegar, como dice usted, nuestra vida es finita, pero Dios nos ha prometido un cielo, un reino sin tristeza, sin dolor y cerca de Él, pues. Mira, podemos retomar este tema porque es importante la próxima semana, ya nos quedan unos pocos minutos, pero sí que es un tema de espiritualidad y es un tema de nuestra prédica. ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando la gente quiere que prediquemos solo sobre lo temporal y nos olvidemos del cielo, de lo eterno. Nuestra fe es escatológica, apunta a la eternidad. El domingo pasado
la segunda lectura, para los que fueron a misa y no son filisteos incircuncisos, sabrán Está interesante aquí. Sabrán que decía el apóstol Pablo a la comunidad de Filipenses: nosotros somos ciudadanos del cielo. A mí me encanta eso, porque eso somos. Aquí solo somos peregrinos, pasajeros. Estamos muy apegados a lo temporal. Y eso habla de nuestra débil espiritualidad. Cuando tiene una espiritualidad fuerte, es apegado a lo eterno. Vamos a empezar con esto la siguiente semana, porque me parece importante. Hemos tocado un tema trascendental, que es la muerte, en torno a todo esto, la oración y el reconocimiento de la voluntad de Dios. Pero no quisiera terminar sin decirles algo. Pueden buscar en el Catecismo de la Iglesia Católica el numeral del 2558 al 2565, 2558 al 2565 sobre la oración. Ahí van a encontrar sobre lo que el catecismo nos enseña sobre la oración, y Naomi nos va a leer qué es la oración según Santa Teresa del Niño Jesús. ¿Qué es la oración? Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Santa Teresa del Niño de Jesús. Era un impulso de corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto dentro de la prueba como en la alegría. El diálogo permanente. Por eso, ¿por qué es importante orar? Preguntaba Naomi. Porque nos mantiene en esta constante online, en una permanente conexión con el Señor. Nos mantiene ahí conectados. Y creo que también, o sea, es importante que recordemos que no solo oremos cuando tenemos un problema, sino que cuando ya nos cumplieron ese requisito o lo que pedimos a Dios, sino que también, o sea, le oremos en ese momento. Que gracias Dios por haberme escuchado realmente, porque sí nos escucha. Hoy de hecho leí algo así, que no te olvides de dar gracias a Dios cuando recibes aquello que pediste. Ajá, También sí. he escuchado a mí unas palabras que hicieron eco y que no las he olvidado, cuando dicen: lo que pediste de pie, agradécelo de rodillas también. O sea. Bueno, hemos llegado al mediodía. Esto se nos va volando. Sí. Esta navegación es profunda y rápida, así que Va muy rápido, hay mucho viento. saludos y bendiciones a todos. Esto fue Navegando en la Fe.